Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche, como siempre, atentos en este horario para llevarle de manera detallada la información de nuestro estado. Así que le invitamos, se quede con nosotros en los próximos minutos. Nos acompaña, por supuesto, Patricia Espinosa, informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto compartir este espacio, esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, es un gusto estar contigo. Por supuesto, también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en este espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal o también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse con nosotros directamente es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y también la UNAM colaborarán en un plan de acciones para mejorar la imagen urbana de Progreso. En estas acciones se buscará determinar un plan en donde se subrayen los proyectos de infraestructura a desarrollar en el puerto a través del programa de mejora a la infraestructura urbana. El gobernador Mauricio Vila Dosal atestiguó la firma de convenio entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Universidad Autónoma de México para la transformación y planeación urbana de Progreso. Luego de varios meses de trabajo y con las gestiones de Vila Dosal ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el alcalde progreseño Julián Zacarías Curi firmó con el titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, el rector de la UNAM, Enrique Graue, los convenios de colaboración para la elaboración de instrumentos de ordenamiento para Progreso. Como resultado del histórico convenio que se firmó en la Ciudad de México, se destinarán 500 millones de pesos que se traducen en 20 años de obra pública para el Ayuntamiento del Puerto. De los 2.458 municipios de México, solo 15 recibirán el apoyo y de Yucatán solo Progreso, que aprovechará al máximo para mejorar la calidad de vida de miles de sus habitantes. La UNAM construye la Escuela Nacional de Estudios Superiores y el Museo de la Luz porque es aliado de Yucatán y de su gente. Tele Yucatán Te Informa. Se rompe récord en Mérida por la cumbre de los Premios Nobel de la Paz por el número de asistentes laureados al evento. Los laureados son las personas que han recibido este reconocimiento. El Secretariado Permanente de la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz confirmó la participación de 30 laureados, organizaciones y fundaciones de todo el mundo que llegarán a Mérida para la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz a celebrarse del 19 al 22 de septiembre próximo. La Cumbre de los Nobel de la Paz se considera la conversación de construcción de paz más grande en los últimos tiempos. La cantidad de oradores del Nobel de la Paz confirmados no tiene precedentes. A la lista dada a conocer en semanas anteriores de 27 laureados confirmados, se agregan José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea, el Comité Internacional de la Cruz Roja representada por Antón Kameny y la Fundación Desmond Tutu por la Paz, representada por Brian Rash y Tebogo Joy Ngoma, nieta de Desmond Tutu. Tele Yucatán Te Informa. Y la empresa Turibus dio a conocer en un recorrido una de las rutas que formarán parte de la oferta turística del estado. La creación de estas no solo dentro de la capital de Yucatán, sino también se tienen otros proyectos de creación de rutas turísticas hacia Tecash y Cizal Puerto. Como parte de las estrategias para la descentralización del turismo, la empresa Turibus presentó el recorrido con una de las 5 rutas que formarán parte de la oferta turística del estado. La tranquilidad de Mérida, junto con su cultura, historia y la belleza de sus calles, por medio de la nueva ruta de experiencia, el escenario perfecto para disfrutar del exquisito acervo gastronómico acompañado de algunas de las mejores cervezas artesanales de la región. El Turi Cervecero incluye recorrido por 3 icónicas cervecerías, Ceiba, Patito y Nación Brava, favoritas de turistas y locales. El recorrido se efectuará los viernes de cada semana a las 17 horas, saliendo desde Plaza Grande. Para compras e información, www.turibus.com.mx. La Secretaría de Fomento Turístico, que encabeza Michelle Friedman Hirsch, trabaja con Turibus en la creación de nuevas rutas, no solo en la capital, sino también en rutas turísticas hacia Tecash y Cizal. Tele Yucatán Te Informa.
lograr que los jóvenes que están internos en el centro especializado en la aplicación de medidas para adolescentes se reincorporen satisfactoriamente a la sociedad es el objetivo del taller Habilidades para la Vida que el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana ofreció en ese recinto. En esta ocasión fueron 4 personas que tomaron la capacitación, dentro de la cual se les brindó conocimientos sobre autocuidado, buen trato, la no violencia en el noviazgo, evitar adicciones, erradicación del bullying, uso responsable de redes sociales y construcción de amistades. Una vez concluidas las 10 sesiones con duración de 50 minutos cada una, en un lapso de 2 meses se le entregó sus reconocimientos. El curso lo impartió la psicóloga del CEPREDEI, Carolina Góngora-Nal. Bueno, y continuamos con más información. En el ciclo escolar 2020-2021, los trabajadores sociales serán una figura esencial. Esto porque se aprobó una iniciativa en el Congreso local, una iniciativa para que las escuelas de educación básica tengan por lo menos un profesional de este tipo para así orientar a niños y jóvenes y evitar que cometan delitos o abandonen sus estudios. De esto comenta y precisa el diputado Luis María Aguilar Castillo. Se están ya haciendo los trabajos, los análisis para ver cómo iniciamos ya, hasta antes de tiempo, para que ya los trabajadores sociales empiecen ya a estar en las escuelas. Porque en realidad debe entrar en vigor el 2020, hasta el 2024, pero ya ahorita la secretaria ya quiere iniciar con esto, porque ella sabe que es una necesidad que tenemos en las escuelas, es una necesidad de la sociedad, los trabajadores sociales. Nos vamos a la primera pausa comercial, no se despegue. Regresamos con más aquí en Tele Yucatán Te Informa. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Yo soy mexicana. Yo también soy mexicano. Y yo también soy mexicana. Somos afromexicanos. También construimos esta nación. El espíritu multicultural de nuestro país llevó a la aprobación de la reforma constitucional que garantiza la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa y le platico que especialistas de 10 instituciones educativas, centros de investigación e industria farmacéutica de México participan en el primer Foro Nacional de Ciencias Farmacéuticas que inició en la Facultad de Química de la UAD. Van a abordar desde lo que es química farmacéutica, fitoquímica, farmacología en diabetes, farmacología en general, lo que es tecnología farmacéutica, entre otras modalidades. Se presentarán los avances de una investigación en la que se trabajan con árboles como el ramón y el siricote para elaborar repelentes naturales. Estamos intentando ver cuáles son los metabolitos que tienen actividad tipo insecticida, porque como se ve que el ramón no es muy atacado por insectos, queremos saber qué metabolitos le dan este tipo de actividad. El siricote todavía estamos empezando a trabajar, pero también queremos ver más bien de tipo insecticida. En el foro que continuará hasta el viernes, se presentarán ponencias en las que se abordarán temas como aspectos regulatorios de suplementos alimenticios y medicamentos herbolarios, efecto microbiano de especies vegetales, búsqueda de fármacos antidiabéticos, entre otras que son abiertas al público en general. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán Te Informa. Inaugura Universidad Autónoma de Yucatán Congreso para el Estudio y Conservación de Aves. Durante 5 días, tanto profesores como investigadores, especialistas en el tema y estudiantes asistirán a talleres, simposios y mesas redondas. Por su variedad de aves, México ocupa el 10º lugar a nivel mundial, porque cuenta con un patrimonio de 1,100 especies, informó Juan Chables Santos, profesor investigador de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la máxima casa de estudios.
en el Congreso para el Estudio y Conservación de las Aves, que se realiza en el Centro Cultural Universitario. El académico agregó que el 70% de las especies vive en el país todo el año y el 30% es migratorio. En la península de Yucatán abundó, se cuenta con más de 555 especies entre locales, residentes y migratorias. En el Congreso participan representantes de 60 organizaciones y será ahí, como comentaba, durante 5 días en donde se abordarán diversos foros y también el Simposio de Ciencia Ciudadana, donde difundirán nuevas investigaciones. Y en este segundo día de la semana vamos a conocer qué es lo que nos depara el pronóstico del tiempo. Un canal de bajas presiones que se extenderá hacia el occidente de la península de Yucatán favorecerá condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de tormentas fuertes con puntuales muy fuertes en el centro y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento del sur-suroeste cambiando al noroeste de 15 a 20 km por hora con rachas de 40 km por hora en las zonas costeras. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 31 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y si usted tiene cuadernos, libros, colores, lápices o bolígrafos que ya no uses, puede donarlos. Con esta idea se puso en marcha la campaña Tus útiles son útiles y los objetivos de este proyecto rinden resultados. La Fundación del Empresariado Yucateco, que preside Juan Díaz, entregó 133 kits escolares a estudiantes de la primaria 4 de junio, ubicada en Santa Cruz Palomeque. Por medio de la campaña Tus útiles aún son útiles, se buscó dar una disposición final adecuada y una segunda vida a las toneladas de papel que cada año llegan al basurero. Los útiles, periódicos y papel que no pueden ser utilizados se recolectaron por medio de 19 centros de acopio y se reciclaron y se compraron los útiles escolares que se entregaron a los alumnos del plantel que dirige Fátima Aguilar. En la recolección del material reciclado participaron 22 empresas que reunieron más de 1.5 toneladas. Con imágenes de Juan Velázquez, Tele Yucatán te informa. Y gracias a su empresa, estas trabajadoras y trabajadores no tuvieron que preocuparse por el regreso a clases de sus hijos. Los hijos de los colaboradores de Vertical Needs están contentos porque tienen sus útiles escolares. Por cuarto año consecutivo, la empresa entregó esos beneficios destinados a los hijos de sus trabajadores. Este programa lleva una semilla de esperanza y de crecimiento. Se entregaron 132 paquetes de útiles entre la planta de Baca y Tizimín, con base en el grado escolar que los niños cursarán en la primaria. Es uno de los múltiples beneficios que entrega la empresa a sus colaboradores en apoyo de su economía. El beneficio es trabajo conjunto entre los hijos, quienes deben tener un buen promedio, y sus padres. Mis dos hijas recibieron, una que va a pasar a tercero y la otra en quinto. Se siente muy emocionante porque te describen a ti y les gusta que nosotros trabajemos en esta planta porque nos ayuda, ¿no? Ariel, quien fue presidente del comité de Fair Trade, constató los beneficios que reciben los trabajadores. Además, su labor en la fábrica es documentar quienes recibirán bonos por su desempeño. Se sienten alegres, incrédulos porque no se lo esperan, ¿no? Sí, los cumpleaños, el Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, limpieza de playas, hay muchas cosas en las cuales ayudamos no solo a los empleados, sino a la comunidad. Por su crecimiento, la empresa busca personal al que ofrece un plan de carrera con beneficios integrales para mejorar su calidad de vida. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa.
Momento de ir a una pausa. Enseguida regresamos. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Somos mexicanos, somos gente de acción. Los mismos que siempre hemos defendido la libertad, lo hicimos en el pasado, lo hacemos hoy. Creemos en una nación unida, en la dignidad humana, la libertad de expresión, libertad de pensar. Somos gente de valores y a favor de la vida, gente de acción que cree en el libre mercado, la capacidad emprendedora y el desarrollo sustentable. Hoy más que nunca defendemos los valores de nuestros fundadores. Acción Nacional, 80 años de acción por México. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los 8,000 elementos que cuidaban al presidente están en la Guardia Nacional para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Y México tiene este año el privilegio único de ser anfitrión del Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante, el cual se pondrá en marcha durante el mes de octubre, teniendo como espacio el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. En el 25º Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante, especialistas de 26 países abordarán las innovaciones que se aplican para mejorar la calidad de vida de los pacientes, anunció el presidente de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe, Rafael Reyes Acevedo. En el evento se abordarán innovaciones como trasplante del globo ocular, cara, brazos, cirugía robótica para trasplantar órganos, transparencia en la donación y medicina regenerativa, entre otros temas. Aquí, por ejemplo, el doctor Gorantla, que está desarrollando ya muy avanzado un modelo para poder trasplantar el globo ocular. Imagínense lo que es trasplantar un ojo. Estará aquí el doctor Martín Iglesias, que es el distinguidísimo médico mexicano que hizo trasplantes de ambos brazos en la Ciudad de México. El doctor Stefan Tullius, con experiencia en trasplante de cara, trasplante de útero también. Ya se han logrado embarazos exitosos en personas a las que se les ha trasplantado un útero. Hay información muy importante. En el Congreso también se compartirán experiencias para incrementar la cultura de la donación. La presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, Josefina Alberú Gómez, dijo que en México 20,000 personas esperan un trasplante de algún órgano, de las cuales el 70% requiere un riñón. Al año se trasplantan 3,100 riñones en el país, pero desafortunadamente los pacientes que esperan ese órgano requieren diálisis y no sobrevivirán más de 4 años, de modo que el 50% fallecerá en la espera del donante. Es importante que la sociedad sea consciente de la importancia de donar sus órganos, porque una persona puede conceder órganos y tejidos hasta para 80 pacientes. El Congreso se realizará del 23 al 26 de octubre en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. La donación de órganos se puede realizar de 2 maneras, en vida y después de un deceso. En Yucatán se llevan a cabo trasplantes de hígado, riñón, hueso y también de córnea. En Yucatán al año se realizan alrededor de 60 trasplantes de riñón. El 60% provienen de donadores vivos y el 40% de donantes cadavéricos. Ahorita hicimos un corte de la presente administración, o sea, a partir del 1 de octubre al 30 de agosto, y analizamos que el 50% de las donaciones en vida de los riñones son por vía laparoscópica, que eso es algo muy bueno porque le da más confianza al donante en vida en llevar a cabo la donación, y eso aumenta el pool de gente que diga sí a la donación en vida. El 60% de las córneas que se trasplantan en Yucatán se procuran en el estado. Cuando hace un par de años el 100% de las córneas eran importadas de Estados Unidos, y obviamente nuestra meta es abatir esta importación y que el 100% de las córneas sean nacionales. En el caso de córneas, la lista de espera es casi nula, pues quienes requieren un trasplante esperan un par de semanas. Sin embargo, en el caso del riñón, la lista de espera es de 400 pacientes. En Yucatán,
La tasa de donantes por millón de habitantes es de 5.2, que está por arriba de la media nacional. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Amplio horizonte para las investigaciones farmacéuticas. Estos temas se abordan durante el primer Foro Nacional de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química de la máxima casa de estudios. Por medio de fármacos liberados a través de hilos de sutura, implantes de silicón, catéteres, entre otros dispositivos médicos, se evitarían las infecciones postoperatorias y se agilizaría la recuperación del paciente, manifestó el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, Héctor Alfonso Magaña. El científico impartió la conferencia Liberación de fármacos a través de dispositivos médicos en el primer Foro Nacional de Ciencias Farmacéuticas. La idea de estos sistemas es, por ejemplo, tratar de precargarlos con antiinflamatorios, analgésicos, para que pues una vez que en una operación se va a utilizar, por ejemplo, unos hilos de sutura o se van a realizar unos implantes, pues se trate de prevenir todos los procesos inflamatorios que abren el sitio después de una operación y tener el material de uso médico ya precargado con estas moléculas. Esta nueva tendencia, esta línea de investigación es una propuesta para profilaxis, para tratar de evitar todos esos efectos adversos o secundarios que puedan ser después de un proceso operatorio y pues a lo mejor una infección que pueda hacer, que pueda prolongar a lo mejor la estancia en el hospital por una cirugía simple, ¿no? Aunque los dispositivos médicos son utilizados en Europa y Estados Unidos, en México apenas comienzan a emplearse en los hospitales. Pero aquí la idea es tratar de mejorar y darle más herramientas al médico, generar nuevos productos, nuevas patentes para pues tener más opciones en el mercado para el paciente. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Ponga mucha atención, aunque desde 2006 no se registran casos autóctonos de sarampión en México, de febrero a la fecha la Secretaría de Salud Federal confirmó 12 casos, de los cuales 10 en mujeres y 10 en hombres. El virus proviene de Europa y en 2 casos de África. Se estima que los pacientes podrían contagiar a unas 500 personas. Por eso es importante vacunarse contra esta enfermedad. Aquí el exhorto sería a la comunidad en que lleven a sus niños a vacunar cada vez que haya campaña nacional de vacunación o cada vez que haya vacunación en la dependencia o en la institución donde laboren, porque es la única manera que tenemos de prevenir estas enfermedades infecciosas de la infancia. La corriente actual que existe de no vacunarse, ¿sí? Y grupos e incluso en la red, en todos lados en contra de las vacunaciones, la verdad es que no tienen ningún sustento científico lo que dice, ninguno. Está suficientemente probado, ¿sí?, que las vacunas previenen las enfermedades y no originan otras. El sarampión es una enfermedad contagiosa causada por un virus que se propaga a otras personas por medio de la tos y estornudos. Si la persona tiene la enfermedad, infectará hasta el 90% de las personas a su alrededor, si no están protegidas. El sarampión comienza con fiebre alta, después produce tos, moqueo y enrojecimiento de los ojos. Luego aparece un sarpullido que se origina en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo. El padecimiento puede causar neumonía, encefalitis, incluso la muerte. ¿Sí? Un sarampión te puede matar, ¿sí? Si te da severamente o no tienes el cuidado y las atenciones médicas necesarias. Entonces, hay que llevar a los niños a vacunar. La vacuna contra el sarampión se aplica entre los 12 y 15 meses y se requiere una segunda dosis entre los 4 y 6 años de edad. Para los adultos que no cuenten con la vacuna y vayan a viajar, es importante aplicarse el biológico al igual que quienes nacieron entre 1970 y 1989, porque solo cuentan con una dosis de la vacuna, pues en ese tiempo no se aplicaba el refuerzo. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y se están poniendo en marcha todos los trámites necesarios, acudiendo con las autoridades correspondientes para que Yucatán tenga un banco de leche. Estos son proyectos de autoridades del IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social proyecta crear el primer banco de leche de Yucatán. Estamos haciendo trámites, gestiones, tocando puertas para que nos puedan apoyar con un banco de leche. La diferencia entre el laboratorio y banco de leche es de que prácticamente en el banco sí se tendría pasteurizador
En cuanto al laboratorio de leche, pues ahí solamente podemos almacenar la leche materna transitoriamente. En el banco se pasteurizaría y conservaría la leche materna para que los niños hospitalizados consuman de forma exclusiva el alimento y no combinado con fórmula. Claro, siguiendo los estándares y los protocolos que marca para estudiar a la mamá que es donante de leche materna para poder proporcionárselo a otros bebés. La principal causa por la que los recién nacidos permanecen hospitalizados es la prematurez. Por dificultad respiratoria, infecciones o malformaciones congénitas. Son las principales causas por las que está el bebé. El consumo de leche materna en esos pacientes acelera su tiempo de egreso y evita complicaciones. El Hospital Regional número 1 del IMSS Ignacio García Telles cuenta con la denominación Hospital Amigo del Niño y de la Niña desde diciembre pasado y proyecta que todos los nacidos en el nosocomio consuman leche materna de forma exclusiva. En el hospital está el lactario, trabaja las 24 horas del día, tanto para la mamá que tiene hospitalizado a su bebé como para también a los trabajadores. Las madres trabajadoras que tenemos en el hospital acuden, estudiantes, los que están aquí, becarios que están con nosotros en el hospital, acuden también. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Pausa comercial, ya regresamos con más información. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. De regreso con más información y con una generación de energía eléctrica superior a la esperada, el Parque Eólico de Tzilam continúa generando beneficios ambientales, sociales y también económicos para Yucatán. Importantes acciones como la firma de sendos convenios para la protección de las tortugas marinas con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado y de colaboración con el Instituto Tecnológico de Motul, así como la realización de la Feria Artesanal Colores del Viento, que conjuga el trabajo de artesanos de diversos municipios, forman parte del impulso social, económico y cultural que ha otorgado el parque a la comunidad. Además de estas importantes acciones, el Parque Eólico de Tzilam actualmente participa en varios proyectos ecológicos como la reforestación de sitios comunitarios, un programa de rescate de manglares con asociaciones ecológicas regionales y locales, talleres de tecnología y promoción a las energías renovables, concursos de pintura y habilidades artísticas, cines, foros, talleres de seguridad en buceo y pesca y campañas de esterilización canina y también felina. Liv de Nojera nos presenta la siguiente entrevista con Manuela de Jesús Cocom Bolio, directora general del ICATE y del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán.
Hoy nos acompaña la licenciada Manuela de Jesús Cocón Bolio y le cuento que ella es la directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán, que todos más bien conocemos como ICATEI. Muy buenas tardes y bienvenida. Gracias, qué amable. Un gusto saludarles. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y sé que trae muy buenas noticias para todos los interesados ahí en casa que estén deseando de obtener conocimientos nuevos y capacitarse. Usted es la indicada para hablarnos al respecto. Perdón, claro que sí. Estamos nosotros brindando cursos de capacitación. Iniciamos en el mes de septiembre con la oferta educativa que tenemos. Estamos brindando cursos de reflexología podal, instalación y mantenimiento de aires acondicionados, corte de cabello, barbería. Tenemos curso de fotografía digital, diseño gráfico publicitario para emprendedores, inglés comunicativo nivel A2, entre otros cursos que estamos brindando. ¿Dónde se puede enterar la gente de toda la batería de cursos y talleres que están impartiendo actualmente y que están totalmente a tiempo porque las inscripciones todavía están abiertas? Sí, nuestra oferta educativa es aproximadamente de mes a mes porque los tiempos de los cursos son cortos. Tenemos la oportunidad de brindar la certificación, acreditación, con el aval de Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y CEP Nacional. Estamos en la calle 107, número 404, por 46A y 46B de la colonia Santa Rosa. Nuestro teléfono es 285-7636 y también les podemos atender por WhatsApp al 9993-438899. Nuestras redes sociales, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán, Face, Twitter e Instagram. ¿Hay alguna clase de requisitos para inscribirse a alguno de los cursos para los interesados? Por supuesto, de entrada contar con 15 años en adelante y la documentación que se requiere es la mínima, nuestros horarios son muy flexibles y los costos muy accesibles. Que es un aspecto muy importante porque muchas veces hay personas que desean adquirir nuevos conocimientos, pero en el área de los costos pues ya no les conviene tanto. Definitivo, tenemos la oportunidad de brindar varios cursos. Una vez que terminan un curso se les entregan la documentación y la acreditación del curso y tenemos nuevamente el siguiente nivel en algunos otros casos. O sea que se le puede dar seguimiento a esa capacitación, claro, que se arranca desde cero. Que sea constante, sí. ¿El objetivo cuál es? Lo importante es que la gente tenga una oportunidad de desarrollar nuevas habilidades o en un momento dado también poder acreditar las habilidades que ya tienen o los conocimientos que ya tienen con un documento oficial. Perfecto. Entonces, ¿dónde podemos encontrar más información? Redes sociales, página web, ¿dónde podemos encontrar más detalles? Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán, en Face, Twitter e Instagram. Muy bien, licenciada, repetir una vez más la invitación para que se inscriban a los cursos. Con mucho gusto, para los yucatecos estamos iniciando los cursos durante el mes de septiembre, les esperamos en el ICATEI. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Qué amable, gracias. Muchas gracias, ya quedó la información por si usted desea capacitarse en alguna de estas ramas. Y bien, con esta nueva plataforma digital se podrá contemplar cuánto puede crecer una empresa. Organizaciones sociales presentaron una plataforma digital que visualiza el crecimiento de empresas privadas en la región desde 1980. Está organizada en 4 sectores, que es el sector agroindustrial, el sector del tsunami turístico inmobiliario, el sector del agronegocio y el sector de las energías renovables, y además de cómo estos 4 sectores se han expandido en los últimos 20 años sobre la península de Yucatán. Durante 5 meses, las organizaciones reunieron información de fuentes oficiales como manifestaciones de impacto ambiental de Semarnat, CENER, SCT, Infonavit, entre otros. La aplicación muestra la interacción de proyectos con los ecosistemas y territorios indígenas. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Momento de una pausa. Al regresar, Hermilo López Balán con la información en lengua maya. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo.
16%, como no había sucedido en 36 años. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Qué gusto saludar a Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilacap. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ya segundo día de la semana. Día, poco a poco. Se está yendo bien rápido la como semana, debe ¿no? ser, así para llegar a las fiestas patrias. 21 igual te sigue la amiga Chiculil Tele Yucatán te informa Yambalo Cano Yuhel tal Behlatile Acabila martes 8 lo de septiembre y Nikon Dilhatzkap in Behla ojalá Chil Yucatán Mauricio Vila Dosal Vinto Nocajil México Utialton y Licutzip de Lumoctanil Mulmeya y Chilumolay Sedatu Molay Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y Telunos Molay Nahil Shok Universidad Nacional Autónoma de México. Bastial de Lujet Sedun Gelas Miahilo Cumbet Pitucajil Progreso Gelas Kino Man y Chilepec Silo Cumbet Ujalachi Yucatán Tután Ujalachi Lumil México Andrés Manuel López Obrador Ujalachi Mecnacajil Progreso Julián Zacarías Curi Tutzipdale Moctanil Meyaha y el Román Meyer Tiu Ujol Popilum Molay Nahil Shok Universidad Nacional Autónoma de México Enrique Grau el Ujol Holintigleba Hela Vas con Ucho y anutusta tun 500 millones pesos te lo beta Hela se me agilo te lo binu helbesa Lucas Progreso capata tun shanu kashpahal beilo capata ku kashantale u kuchum yabachmaco shimbal tenos kahil helo Muchcabil Ucaba Fundación del Empresariado Yucateco Muchcabil Empresario Holintantu Men Juan Díaz Tucobo 133 un mucho lil Jejelas Nucul Shock de Tucajil Santa Cruz Palomeque, Huituno Jolil Ucajil Joe, Nuculil Shock, Utial Tum Primaria, Ucaba 4 de junio, y le Pexilil Ucaba tus útiles aún son útiles. Vasca Sentabe, le Nuculilo más meanati para lobo, vino Jejelas mucho, el Capatacu, y Lula Tumenop, Bello Cuchuc Pajal, le Vascabet, Tio Bocusoko Shane, Bello Mato se ten cascuntal Jun, Cuseten Yap, Telupul, Villalico. Le tío Tushane 19 el cuchi lo tushtulas mucho le nuculilo más meyas najo katun kupti shoknalilo le nahil shoko tukahil Santa Cruz Palomeque ulak bashil tushan bishawi que se le bajela tu chik pale sarampion tukato le kohani kach ila tukulta uchulu kuchik pahalo titele tuhabi 2006 taktile maucha mishuntu mak ila bukohan talietel vale ya le febrero tactile quimbehla umolay el tohola tulumil México soco chico 12 juntulul mac chikpa utsay el sarampionti 10 cole lo te katu shibo kutukulta shane le tie untule mac ukohanda di sarampione wamatu kalanta kula wamatu kalandula mago behe pak taktik ulak 500 untulule chen tu kohane beitelu pak taktik 500 un tulul mako le sarampiono bishukahbal chokwil sokole sasakal ku chohusin mak ku chaktalwich mak le tie sarampiono pahtalu beti ku tsayal pneumoniati mak taktung u 15 mak le tie kohan el gelo le ba con este le sarampiono ku tsaba yashe 12 tak 15 winalilo un hapti chanshi palo ku tsabati mehin para lo be ku tsabatio le ba ku na ku tsokole
ukapu pulutsaba tiobe ichil campel tak sei supelel wakpel jabo tile palo heloba wayan mako nukuchumako sijo tujabi 1970 1989 una juminka tsabak te ulak umpul tumen le cacho makate nutsaba le ba con el saram piano chenunten o le kabetu shakaltik makilik bine wak abeti ulak umpul eutalam taleba wa ma tu kalandi go mak tile bajelo Educahil, Tzilam de Bravo, Tzilam González, Titun, Hecaptama, Hecaptabi, Maucha, Holbi, Hecaptalucalo, Meyahu Pecuchi, Luca, Parque Eólico y Telenucuchnuculilo, Sutzbelilo, Telubeta Corriente, Yasmeya, Timaco, Tunshan. Vale, le empresa Yumile Cuchilo, Machen le Hecubetco, Hegelas Black, Meyahilo Cubetic, Teluyantic, Hegelas Cajil, Majelas Cajiluyanco, Cajil, Socutzibtic Moctanimul, Meyaje, Telumola y el desarrollo sustentable, y este Besha, Unahil Shock, Instituto Tecnológico, Tugajil Motul, Yatunu Betco, Meyahilo Telucalandal, Acte, Ichcanavilo, Ubetalu, Yesahil Meyahcabil, Feria Artesanal, Colores del Viento, Utzocole, Yanula, Meyahilo Cubetco, Yalu Ugelpac, Alcashil, Ula muchtan balit escuchaba channel cine u cambia sahil te lubima que chica nabi te que lubin chukai y chula me yaho kubetik le yumilo escuchil parque eólico beitón sigwadiktesh bash yanti le akabil behla ki pati que samal dugate no la bash ya no la bash kabetu yohel tal más de chupel kitchen akabil kahels sabais samale we mikil bash mi queda leni a descansar y nos vemos mañana. Mañana en mitad de semana. Así es. Nosotros seguimos con la información y como podemos visualizar en cada rincón de nuestra entidad, ya están próximas las fiestas patrias que, por cierto, traerán una gran derrama en Yucatán. Los comercios establecidos de Yucatán esperan captar más de 260 millones de pesos por las fiestas patrias, 4% más de incremento en comparación con 2018. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Salum Francis, resaltó que las expectativas por los festejos del 15 de septiembre son positivas, considerando que este año la fecha será domingo y se tendrá puente de asueto. Por la celebración se contará con 3 días de descanso a la gran mayoría de los trabajadores y estudiantes. Se incentivará el arribo de turistas regionales y nacionales a la entidad para conocer los atractivos del estado o visitar a familiares, de modo que se estimularán las ventas en los negocios establecidos como restaurantes, hoteles, servicios y tiendas de conveniencia. En la noche del Grito de Independencia aumenta la venta de vinos y licores por las numerosas reuniones que se realizan en las casas, entre familias y amigos. También los comercios que venden artículos alusivos a los festejos patrios y de consumo doméstico tienen altas expectativas de venta. Teleyucatán te informa. Cecilio Pereira estará participando en un concierto muy a la mexicana con la Orquesta Sinfónica de Yucatán. El guitarrista yucateco Cecilio Pereira inaugurará la temporada septiembre-diciembre de la Orquesta Sinfónica de Yucatán con 2 conciertos a la mexicana. El guitarrista clásico más sobresaliente de México se presentará en el Teatro José Peón Contreras, 15 años después del concierto inaugural de la orquesta, donde también participó. Esta temporada, una linda temporada, el común denominador son muy bonitos conciertos, muy buenos solistas, excelentes solistas, directores extraordinarios que pues harán que la orquesta suene diferente. Esta joven orquesta de apenas 15 años que ya se ha ubicado y se ha posicionado en el ámbito nacional como una de las mejores orquestas del país. El repertorio está integrado por canciones de autores nacionalistas y contemporáneos. Pero José Pablo Moncayo, con el famoso Huapango y con todo el repertorio de este compositor, y al mismo tiempo 2 compositores de vanguardia que estarán presentes. Ya se ha mencionado Alejandro Basulto, de nacionalidad mexicana, y La máquina va, de Javier Álvarez, un compositor el más joven que ingresa a la Academia de Artes de la Ciudad de México. Cecilio Pereira imparte clases de guitarra como asistente en la cátedra de Eliot Fisk en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, Austria. Los conciertos serán el viernes y domingo a las 21 y 12 horas respectivamente. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa.
Con esta información nos despedimos. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana puntual a esta cita que tenemos de lunes a viernes a las 8 de la noche con la información de nuestro estado. Lenny, que tengas una excelente noche. Carlos, bonita noche, nos vemos mañana. Y por supuesto, ustedes los dejamos con la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descansen. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16%, como no había sucedido en 36 años. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar, los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a la emisión nocturna de Deportes Tele Yucatán. Hoy vamos a estar hablando precisamente del Mérito Deportivo Yucateco 2019. Este año el proceso de elección va a ser digital y se va a anexar una categoría más que se va a estar reconociendo. Se va a estar otorgando un premio adicional. Le tendremos todos los detalles. También estaremos hablando de la gimnasia rítmica. Y es que el próximo 5 de octubre va a ser el selectivo estatal, evento en el cual van a estar compitiendo 60 atletas de Yucatán y 20 más del estado de Campeche. Va a ser un evento selectivo para asistir al Nacional de Monterrey, Nuevo León. En la gimnasia trampolín, 4 atletas del estado van a estar participando en el Nacional Selectivo de la especialidad. Este evento tendrá lugar en la capital del país del 19 al 22 de este mes. Y este fin de semana en el Complejo Deportivo Cuculcán, bueno, pues se va a realizar el primer seminario de metodología deportiva del 5 al 7 de septiembre para actualizar a todos los entrenadores de iniciación deportiva. Y hoy, bueno, pues ya ha arrancado en el Eduardo Vasconcelos de la Verde Antequera el primer partido de playoff de la Liga Mexicana, los Leones enfrentando a los Guerreros. Vamos a tener, por supuesto, el día de mañana el resumen completo de esta actividad y de los playoffs de la Liga Mexicana. Estaremos pendientes para, pues, comentarles todos los pormenores del arranque de los playoffs. Como todas las noches, el gusto de saludar a mi compañero y amigo, el buen Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas noches, Mario. Así es, ya listos con toda la información deportiva de este martes. Vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono. Redes sociales, recuerde, en Twitter estamos primero en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted se pueda, pues, comunicar con nosotros. Por cierto, ya el día de mañana voy a meter mi gol. Mañana arranca ya el Campeonato Nacional de Softball, categoría sub-25 y menores. La inauguración, 4 de la tarde, allá en el campo de softball del suburbio de San Sebastián. Allá la inauguración de este campeonato nacional. Ya en los días siguientes les estaré pues informando de los horarios y los resultados, tanto de los 3 equipos de Yucatán que van a participar, así como todas las 20 delegaciones, los 20 equipos de los diferentes estados que estarán participando en este campeonato nacional.
Vámonos a la primera nota y es en torno a lo que pues aborda el Mérito Deportivo Yucateco 2019. Carlos Cardona, quien es el jefe del Deporte Federado del IDEI, dio a conocer el día de hoy que van a haber cambios importantes. Primero va a ser un proceso digital, el proceso de elección, y además se va a otorgar pues un premio más en este 2019. Los detalles. La edición 2019 del Mérito Deportivo Yucateco tendrá cambios importantes. A partir de este año, el proceso de elección será digital y se añadirá una categoría más para premiar, anunció esta mañana Carlos Cardona Mendoza, jefe de Deporte Federado del IDEI. Hay cambios positivos muy importantes. Tomando en cuenta también la cuestión de la seriedad, hemos hecho un esquema ahí dinámico, es lo que le podemos adelantar. Ya el viernes del 6 de octubre, que será la presentación de la convocatoria, va a quedar en todo de manera digital, pues obviamente para que haya un poquito más de transparencia en las elecciones, para que conozcan más a los atletas, y se va a incorporar un premio más a la iniciativa del Mérito Deportivo. Y pues esperamos que sea algo importante, como siempre, para el instituto. El próximo viernes se presentará de manera oficial la convocatoria del Mérito Deportivo Yucateco 2019, cuyo registro de candidatos será a partir del 1 y hasta el 17 de octubre. El miércoles 23 de octubre será la elección primaria y el sábado 26 la elección definitiva. El proceso va a ser digital, muy amigable para todas las asociaciones y los promoventes de los que se vayan a inscribir al mérito. Y el premio principalmente también lo que busca el adicional es con la dinámica de las academias deportivas, de todo, que es donde se está tratando de llevar el deporte a todo el estado. Ese es el espíritu del premio que se va a incorporar. Y en la gimnasia trampolín le platico, 4 yucatecos asistirán a un campeonato nacional allá en las instalaciones de El Cenar, allá en la capital del país, buscando integrar la selección mexicana para eventos mundiales de esta disciplina. Los yucatecos Saraí Borges Medina, Patricia Núñez Pavón, Luis Loría Cetina y Esaúl Ceballos Cervera asistirán al Campeonato Nacional Selectivo de Gimnasia Trampolín, el cual se realizará en la capital del país del 19 al 22 del presente mes, informó José Luis Núñez, entrenador de la disciplina. Las posibilidades ya están, de hecho ya ellos están clasificados, o sea, no hay duda que ya están clasificados, son los 4 mejores gimnastas del país los que van a representar a México a este campeonato del mundo. De hecho, Saúl y Luis Armando van a formar un sincronizado, aparte de individual, van a ir en la modalidad de sincronizado, que es el mejor sincronizado de México actualmente, y Pati va a ser sincronizado con una niña de Veracruz que se llama Mariola, también para representar al país en individual y en la modalidad de sincronizado. José Luis Núñez, de nacionalidad cubana, dijo que ese selectivo será el último filtro para integrar la selección mexicana que asistirá a la Copa del Mundo que se realizará en Valladolid, España. Todos van a ese evento, los seniors deben participar en Valladolid, España, ahorita, y posteriormente ya irse conmigo al Campeonato Mundial Championship, que se va a celebrar en Tokio, Japón también, en el mes de noviembre-diciembre. Comentó que Patricia Núñez, Luis Loría y Esaúl Ceballos competirán en las categorías senior, mientras que Saraí Borges lo hará en la categoría junior. Todos ellos fueron medallistas en la pasada Olimpiada Nacional. El próximo 5 de octubre en el gimnasio polifuncional va a ser el estatal de fundamentos de gimnasia rítmica. Van a estar compitiendo 60 atletas del estado y también 20 de Campeche. Es el último clasificatorio para asistir al Nacional de Monterrey, Nuevo León. Le contamos la historia.
Con la participación de 60 gimnastas de Yucatán y 20 más de Campeche, el próximo sábado 5 de octubre se realizará en el Gimnasio Polifuncional el torneo estatal Fundamentos de Gimnasia Rítmica, según lo dio a conocer este martes Efi Lugo Sánchez, técnica de la Asociación Yucateca. El 5 de octubre va a ser el estatal de torneo Fundamentos, que vienen siendo niñas de 7 años a 13 años, que es donde van a participar las quintetas. De ahí nos vamos al torneo Fundamentos, que es en Monterrey, que es un nacional, donde vamos a tener la participación de más de 60 niñas del estado de Yucatán. El torneo estatal es selectivo obligatorio para asistir el 19 de octubre al Nacional de Monterrey, Nuevo León, evento en el cual se le estará dando un impulso especial a la categoría de quintetas. Vamos a llevar a los clubes de polideportivo, Polifuncional, Heimo, Kukulcán, Euritmia, Holguín y un nuevo club que tenemos en el estado, que ya en unos días nos confirman. Y son primera vez que van a competir las niñas en un nacional, las quintetas, para que de ahí el próximo año ya pertenezcan a categorías de clase 4, clase de Olimpiada Nacional. Y es lo que viene. En el torneo estatal de Fundamentos participarán gimnastas de 7 clubes de la ciudad y competirán atletas desde los 7 y hasta los 15 años de edad. Bueno, y la Dirección de Metodología del Instituto del Deporte del Estado, va a organizar un seminario del 5 al 7 de septiembre, esto con la finalidad o el objetivo de profesionalizar más a sus entrenadores, presidentes de asociaciones y toda la gente relacionada al deporte yucateco. Del 5 al 7 de septiembre, en el auditorio del Complejo Deportivo Kukulcán, se realizará el primer seminario de metodología del deporte, mismo que tiene como objetivo profesionalizar a los entrenadores, informó José Carret Vázquez, jefe del Departamento de Metodología del Instituto del Deporte de Yucatán. En este seminario nosotros pretendemos que participen todos los entrenadores de iniciación deportiva, entrenadores de talentos deportivos, entrenadores de alto rendimiento, y por primera vez dándole un poco de más participación a lo que es el área de discapacidad, que también son entrenadores que necesitan también tener una información y una preparación con vista a los objetivos que se quieren cumplir. José Carret aseguró que se trabajará en diferentes áreas y temas que ayuden principalmente a los entrenadores de las escuelitas de iniciación deportiva a tener un mejor programa de entrenamientos para sus atletas. Va a haber áreas, digamos por ejemplo, enfocadas a lo que es control médico deportivo, con todas sus áreas sustantivas. Va a haber áreas que van a estar orientadas a lo que es el desarrollo físico, que es un área que también estamos potenciando mucho en metodología, o sea, lo que es la función o la figura de preparador físico dentro del contexto. Va a haber un área tratando aspectos de carácter metodológico ya propiamente de las diferentes disciplinas. Se van a hacer mesas de trabajo también para un poco que profundizar y diseñar un programa que nos permita a nosotros establecer las normativas, o sea, las pruebas normativas de cada una de las disciplinas. Finalmente, José Carret argumentó que el seminario se realizará por las tardes y lo impartirán expertos en el tema, todos ellos de la Dirección de Metodología del Instituto del Deporte de Yucatán. ¡Saca la garra! ¡Saca el león que llevas dentro! Mañana le invito a estar pendiente porque vamos a estar presentando en Tele Yucatán el resumen detallado y completo del primer juego de playoff desde el Eduardo Vasconcelos. Los Leones de Yucatán enfrentando a los Guerreros de Oaxaca, la primera ronda de los juegos de postemporada de la Liga Mexicana, temporada 2019. Mi estimado Otto. Así es, 2 o 3 por allá dieron el brinco con la garra, pero bueno, vamos a estar dándole todos los pormenores, así es como tú bien dices, de el primer partido. Decíamos en la edición de la tarde, si me das ahorita un vaticinio, yo creo que regresa Yucatán con la serie empatada a un triunfo por bando. Cuando menos sacarán allá un partido y vendrán aquí a Yucatán, al Parque Kukulcán, a buscar terminar esa encomienda de avanzar a la final de esta primera etapa de los playoffs. No hay que olvidar que los Leones en esta segunda vuelta fueron el equipo más consistente después de un inicio en la primera vuelta muy complicado, muy malo,
Los Leones, con la llegada de Jerónimo Gil al frente de la organización, dieron un cambio prácticamente total y bueno, terminaron la segunda vuelta como primeros de la zona sur y tercero en el standing global de ambas vueltas. Me parece que tienen un buen staff de serpentinas y Yucatán debe de dar la nota grata, es decir, no solamente para la primera ronda de playoff, pero hoy está iniciando esta historia que mañana le estaremos contando. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Nos vamos. Pasen mañana. Excelente noche. Mañana miércoles. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son